conversemos sobre cómo se están sumando las plataformas o cómo están analizando las plataformas de los partidos políticos y qué esperan de estas ofertas de los partidos políticos, el rumbo que lleva el país. Se encuentra con nosotros el pastor Mario Vega, pastor general de la Iglesia Elim, a quien doy la más cordial bienvenida. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy bien. Mauricio Navas, pastor de la Iglesia El Camino y de las Asambleas de Dios y director general y el director general de la Fundación para la Unión de las Iglesias Cristianas, el doctor Marco Antonio Dimas. Marco, muchas gracias. Don Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo quería decir que la percepción que tenemos los salvadoreños y las salvadoreñas es que cada vez las iglesias evangélicas están tomando un papel más protagónico, ¿no?, en el tema de orientar, digo, no político, electoral, sino más bien de orientar a la población salvadoreña y decirle de alguna manera si las cosas se están haciendo bien, si no se están haciendo bien. La Iglesia Católica ha tenido esa función en el pasado también de estar orientando a las personas a sus feligreses, pero digo, las iglesias evangélicas hoy tienen un papel más importante, más protagónico. Comienzo con usted, pastor Vega. La pregunta es esa exactamente. ¿El rumbo del país le satisface a usted como pastor de la Iglesia Elim? Bueno, el comentario que sí es bien importante porque durante todo este año 2013, a través de la Alianza Evangélica se hizo un esfuerzo de hacer consultas focales en el interior del país y también en la ciudad capital para poder recoger insumos para entregar en un foro a los candidatos a la presidencia de la República lo que era el punto de vista de las iglesias evangélicas, tratando de ser lo más inclusivo posible. Y el primer elemento sorpresa es precisamente lo que usted mencionaba, que todos los pastores que participaron en estas consultas expresaban un interés grande en querer opinar sobre elementos de la política enfocada hacia las elecciones. Ellos hacían una clara diferencia entre lo que era política y política partidaria. Solicitaban que no se les utilizara o instrumentalizara partidariamente, pero que sí estaban abiertos para poder expresar sus opiniones. De manera que fue muy interesante poder recoger estas opiniones y el hecho de hacer esta consulta es precisamente porque, respondiendo a su pregunta, no existe una satisfacción en las iglesias con las diversas propuestas o enfoques que los partidos políticos han hecho, no solo en la presente campaña, sino que en las anteriores. Y anticipándonos a eso, fue que se decidió hacer esta serie de consultas y con ello lo que se recogió era precisamente eso, una visión a más largo plazo. Los pastores no están tan enfocados en las presentes elecciones, aunque es parte del proceso, sino que a establecer una ruta de nación. Ellos hablaban de al menos un plazo de 25 años en donde estas elecciones vinieran a ser como un primer paso de un proceso. Y estos aportes que se recogieron, los insumos, se entregaron con esa finalidad. Ahora, pero es importante la ruta de partida, ¿no? El punto de partida de esta ruta, de esta hoja de ruta que usted está mencionando. Es importante y por eso se convocó a este foro, al cual pues asistieron los 5 candidatos. Esto se realizó el 30 de noviembre, recién pasado, y ellos pues recibieron los insumos de la Alianza Evangélica. Ok. Pastor Navas. Yo puedo ver, Romeo, que ha habido, sí, ciertamente una evolución dentro de la Iglesia Evangélica, como lo ha habido, creo yo, al seno de toda la sociedad en esta materia que estamos tocando. Como bien decía el pastor Mario Vega, tal vez no tanto una incidencia partidaria, pero sí una incidencia en el quehacer de la nación. Es decir, que la Iglesia Evangélica tomara más parte en propuestas, en proponer sus puntos de vista, los cuales indiscutiblemente están muy apegados a la justicia que Dios nos enseña a través de la Sagrada Escritura. Recuerdo que allá por el comienzo del presente siglo, estoy hablando del año 2000, 2001, creo que la Iglesia Evangélica sí se mantenía un poquito apartada de muchos aspectos de la vida nacional. De tal manera que algunas personas nos criticaban y nos señalaban precisamente ese hecho, ¿no? Que estábamos demasiado... Por no tener más protagonismo. Sí, y la gente como que nos pedía tener más protagonismo. Creo que es precisamente a partir de los primeros años de este presente siglo que la Iglesia Evangélica comienza a incursionar en algunas áreas. Una de ellas, por ejemplo, lo recuerdo con muchísima claridad, era que el cristiano tiene no solamente el derecho, pero también la responsabilidad de ir a las urnas y escoger a sus gobernantes, cosa que al principio se consideraba que no era muy de acuerdo a nuestros principios cristianos, pero vimos, por ejemplo, en las elecciones del año 2004, vimos una participación masiva del pueblo evangélico, tanto que algunas personas han opinado que fueron
protagonistas, ¿verdad?, de los triunfos que en ese momento se obtuvieron de parte de los candidatos. Así es que creo que sí, la Iglesia Evangélica ha evolucionado, no tanto en el carácter partidario, es decir, afiliarnos a un partido político, lo cual creo que no es sano, no es bueno, incluso creo que la Constitución política misma nos restringe un poco. Claro, pero en a ese título aspecto. individual, cualquier persona, miembro de cualquier iglesia, tiene el derecho de hacerlo, ¿no? No, sí, es diferente eso, sí, porque el miembro de las iglesias pues tiene todo el derecho como ciudadano de participar activamente, incluso a optar por posiciones de funcionarios públicos, ¿no? Pero contestando tu pregunta, creo que sí, la Iglesia Evangélica tiene ahora una presencia más activa, más dinámica dentro del quehacer nacional. Ok. A ver, Pastor Dimas. ¿Cómo no? Bueno, definitivamente secundo las palabras de los dos pastores acá. La iglesia ha venido evolucionando y yo creo que es el despertar de la misma coyuntura que vive nuestra sociedad. Yo creo que la iglesia ha retomado los principios de la palabra del Señor en cuanto que dice que nosotros somos llamados a hacer luz en esta sociedad y una luz, dice la misma palabra, no se pone debajo de una mesa para que no alumbre. Yo creo que si nos referimos a la palabra de luz estamos refiriéndonos al vocablo como sinónimo de conocimiento. La sociedad refleja un lamento, una queja con relación a lo que está sucediendo hoy en la sociedad y yo creo que los que somos llamados en principio porque hemos aceptado regir nuestra vida por esta palabra del Señor, somos los primeros llamados a mostrar esos principios que nuestro Dios nos ha reflejado en la misma. Así es que yo creo que definitivamente es un derecho que le corresponde a cada uno de los miembros de las iglesias como ciudadanos que somos de este país. Y yo creo que es bueno que se esté dando esto, porque eso manifiesta una evolución de nuestra democracia. Y yo creo que toda acción de la democracia, lo único que puede verse reflejado es en un beneficio Claro. para ¿Y hasta nuestra dónde misma tienen que sociedad. llegar las iglesias evangélicas? Digo, ¿hasta dónde tienen que acercarse? Lo que decía el pastor, por ejemplo, Vega, ¿no? Hicimos un foro y le entramos a los candidatos los insumos que recogimos en estos grupos focales. ¿Es malo que una iglesia o la iglesia evangélica tenga una identificación política partidaria? Yo creo que sí, porque no es esa la misión de la iglesia. Ajá. La misión de la iglesia está por arriba de cualquier programa, de cualquier partido político. Cualquier partido político siempre va a tener un programa limitado en el tiempo, pero la misión de la iglesia es proclamar el reino de Dios y eso está por arriba de cualquier posición de los partidos políticos. Y el otro tema también es que la composición de las preferencias electorales de los evangélicos son similares a las que tiene el resto de la población. Es decir, que no puede haber una iglesia que diga nosotros vamos por tal o cual partido, porque en ese caso se estaría violentando la opinión de muchos de los miembros que están dentro de esas congregaciones. Pero puede orientar, ¿no? Exacto, Digo, yo creo que... hablemoslo francamente, ¿puede una iglesia evangélica o los pastores decir, miren, me gusta, pónganle mucha atención a lo que está haciendo Cambio Democrático, que está haciendo el PCN o el PS, pónganle mucha atención a los cambios que se están generando o pónganle mucha atención a los atrasos que está teniendo este país? Y de alguna manera, cuando usted hace eso, cuando vierte una opinión, está orientando a sus feligreses, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que la involucración que tiene la iglesia evangélica dentro de las áreas políticas, incluso creo que no es muy conveniente hasta mencionar los nombres de algunos partidos políticos, pero sí podemos dar una orientación muy, muy específica y muy focalizada a nuestros miembros de que observen qué tipo de propuestas, por ejemplo, ¿no? Su modo de pensar, sus filosofías de los diferentes partidos políticos, para ver si estas propuestas se apegan a nuestros grandes valores espirituales, que tienen muchísima importancia, porque si vamos contra nuestros principios de conciencia, principios espirituales, creo que estaríamos de alguna manera violentando la voluntad de Dios, que es lo que nunca un cristiano va a querer hacer, no estar en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces yo creo que nuestra orientación va a decirle a los miembros de la congregación, estos son los principios que creemos tienen que ser respetados, estos son los que no se pueden de ninguna manera echar a andar dentro de una sociedad, porque Dios en su palabra nos prohíbe que hagamos esto. Entonces el miembro de la congregación va tomando una conciencia acerca de a quién le puede otorgar el voto en vista también de sus grandes principios espirituales. Creo que esa es la manera como tenemos de orientar a la gente de nuestra congregación. Ok. Yo creo que sí, de hecho es nuestra responsabilidad como pastores de ese grupo que se nos ha encomendado
Y segundo lo que dice el pastor Mauricio Navas en cuanto a que no sería correcto mencionar partido político o candidato en específico, pero sí hacer un estudio acerca de las propuestas que cada uno de ellos tiene y examinarlo a luz de la palabra si efectivamente eso es lo que conviene o no para nuestro país. Debemos recordar que este país eminentemente es un pueblo eminentemente lleno de fe evangélico-católica. Entonces, en una situación que está viviendo nuestro país, creo que nuestra responsabilidad como buenos pastores el orientar, el sugerirle, el que analicemos a la luz de la palabra si las propuestas están apegadas o no, para que pues sean ellos mismos los que decidan a quién otorgarle el voto. A ver, ¿cómo debemos de leer estas actividades que de repente se dan, ¿no? Donde un candidato a la República se reúne con decenas o cientos de pastores y escuchan la propuesta de este partido político? Esto no es nuevo, ha sucedido en elecciones anteriores, donde incluso en actividades, en estadios aquí en la capital, se ha dado eventos masivos donde se le ha invitado a determinado candidato, ¿no? a participar en ese evento. ¿No es esto, o mejor dicho, es esto correcto? ¿Es normal esto? ¿Es normal que suceda? Lastimosamente se está volviendo normal, pero no significa que sea bueno. Eso precisamente es lo que se quería evitar cuando se hizo este esfuerzo con la Alianza Evangélica, que en lugar de esperar a que los partidos sean los que tomaran la iniciativa, que mejor fuera la iglesia la que tomara la iniciativa y dijera, esto es lo que queremos. Realmente, en este foro que hubo con los candidatos a la presidencia, quien más habló fue la iglesia. Ellos solamente tuvieron 7 minutos para reaccionar, cada uno de ellos. Y nosotros fuimos los que tuvimos la mayor parte del tiempo y se les entregó un documento escrito. Entonces no era tanto el interés del foro oírlos a ellos, sino que el interés era que nos oyeran a nosotros. Entonces este tipo de esfuerzos que se hacen, que son bastante partidarios, yo creo que uno no los puede coartar o descalificar porque son expresiones de la popularidad de la gente, de su religiosidad, y que algunos pues con buenas o malas intenciones los manejan y los montan. Pero creo que es función de las iglesias el instruir, el enseñar, y lo más importante es lo que yo le decía al principio, que el tono general de los pastores era un deseo precisamente de no ser instrumentalizados de esa manera. Okay. Creo que en términos generales, Romeo, también hay una motivación muy fuerte en el pastorado de acercar a los políticos a los principios cristianos, y creo que eso es muy bueno. Podríamos decirlo de otra manera, no politizar el cristianismo, pero sí tratar de llevar los principios del evangelio a los políticos, y creo que eso ha sido un esfuerzo que se ha realizado en bastantes oportunidades, tanto a niveles de candidatos cuando todavía están en las justas electorales como cuando ya son funcionarios públicos, igualmente se les ha pedido su presencia, pero para fortalecer sus principios espirituales, lo cual consideramos que es indispensable en la vida de un funcionario público. Lastimosamente, las corrientes machistas que han invadido todas las esferas de nuestras sociedades latinoamericanas han visto la parte espiritual como un tabú. Algo que disminuye, algo que vuelve al ser humano a un nivel secundario. Pero cuando examinamos la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es un ejemplo de democracia, vemos a los hombres de gobierno muy profundamente involucrados en aspectos espirituales. Por ejemplo, George Washington decía, no se puede gobernar correctamente un país sin la Biblia y sin principios espirituales. Es decir, ellos contaban mucho con los principios espirituales. Comencemos a pensar que en nuestro país sí ha habido un apartamiento bastante considerable a los hechos espirituales, y hay un gran esfuerzo de parte nuestra de acercar a los funcionarios públicos o a los candidatos a funcionarios públicos, acercarlos a los principios espirituales, a pesar de que se corre el riesgo de ser criticado, de ser juzgado. Porque iba a decir precisamente, ¿no? Eso, Pastor Navas. Si la gente lo lee así, ¿no? Como dice el Pastor Vega, es decir, lo que buscamos nosotros es un acercamiento de los candidatos, ¿verdad?, que van a ser probablemente funcionarios públicos, a la espiritualidad, pero la gente que no forma parte de estas iglesias, o los mismos miembros de estas iglesias, lo verán de esa manera, o lo ven como lo que usted decía, ¿no?, una instrumentalización de la iglesia evangélica en el país con fines políticos electorales, que yo digo, tiene todo el derecho, el individuo como tal tiene todo el derecho de apoyar a cualquiera de los candidatos a la presidencia, pero lo ve así la gente, lo ve tan fríamente como, mire, estamos viendo el esfuerzo de los pastores, o lo ve como se está instrumentalizando de alguna manera la iglesia evangélica. Sí, Romeo, quizás esas apreciaciones pudieran ser por falta de conocimiento. Y quisiera poner yo en contexto un reciente evento que nosotros como fundación
Y quizás antes de vertir esta opinión quisiera aclarar que nosotros no representamos a ninguna iglesia, no aglutinamos como Fundación Unixal a ninguna denominación en lo absoluto, sino que más bien nuestra organización viene desarrollando un trabajo de aproximadamente unos 12 años en el acompañamiento de las diferentes gestiones y labores que realiza la Iglesia Cristiana Evangélica. Y en esa misma línea que hablaba el pastor Navas, nace un interés profundo de acercar a los funcionarios o a aquellos que ostentan la administración de la cosa pública para que sepan en primer lugar que hay un Dios, que es el soberano y creador de la tierra y de nuestra vida. Pero en particular quisiera referirme, recientemente tuvimos un evento que fue la celebración del Día del Pastor, y yo sé que es expuesto a muchos comentarios diversos, pero realmente lo que pasó ahí es un evento que venimos realizando de aproximadamente ya 3 años, como un acto de reconocimiento a la vida pastoral y específicamente a aquellos pastores de las áreas rurales, de las múltiples denominaciones y concilios que hay a lo largo y ancho del país, como una manera de agradecerle. Ahora, como fundación, nosotros tuvimos a bien invitar al vicepresidente, profesor Salvador Sánchez Serén, y agradecerle un gesto que cuando él fue ministro de Educación ad honorem, ahí en el periodo que él lo ejerció, nosotros nos acercamos a él para plantearle la necesidad de enseñar principios y valores en las escuelas. Hubo mucha polémica con relación a la lectura de la Biblia, que si era constitucional o si era inconstitucional, y hubo mucha oposición. Sabemos que el Estado salvadoreño... ¿La invitación de usted fue como candidato, como vicepresidente de la República o como candidato a...? Se le invitó como vicepresidente y por supuesto en un acto de agradecimiento cuando él fungió como ministro de Educación. Ahora él está ostentando y casualmente coincide, Romeo, en el hecho de que estamos en tiempo electoral y entonces se presta a malas interpretaciones. Pero lo que hubo ahí en especial fue una especie, como decía el pastor Navas, de acercamiento. Lo que nosotros buscamos como Fundación Unixal es concertación, y la concertación parte, Romeo y pastores, del hecho de establecer acuerdos que beneficien a este país sin violar nuestros principios, es decir, cada uno conservando su naturaleza, y eso es lo que nosotros estamos buscando como fundación. Se presta a malas interpretaciones, pero lo que hubo en ese momento fue un acercamiento. Hubo un mensaje de nuestro presidente, el pastor Edwin Guzmán, que por muchos es conocido, un mensaje muy fuerte de un llamado de conciencia que una nación que no reconoce que hay un Dios y que la nación que no reconoce a Dios como fuente es una nación que por muchas políticas que se establezcan va a la deriva, y bueno, hubo ese mensaje de parte de él, y una contrapuesta del candidato, bueno, a decir de que se sumaba a ese esfuerzo de los Bueno, pastores. muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos les quiero consultar sobre cómo están viendo el rumbo del país y quiero darle la bienvenida, tuve que haberlo hecho desde el principio, a jóvenes de iglesias evangélicas que nos acompañan también aquí en los estudios, que están con nosotros. A lo mejor más adelante van a hacer preguntas también a nuestros invitados de esta noche. Volvemos en breve, vamos a hacer la primera pausa.
Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que se encuentra con nosotros aquí en Destino 5500 el pastor Mario Vega, pastor general de la iglesia Elim, Mauricio Navas, pastor de la iglesia El Camino y de las Asambleas de Dios, y el director general de la Fundación para la Unión de las Iglesias Cristianas, el doctor Marco Antonio Dimas, quien está con nosotros también. En este momento, en este bloque, vamos a pasar ya a conocer las primeras preguntas de nuestros invitados, ¿no? De las personas que nos acompañan acá, que están como foro en este programa Destino 5500. Son jóvenes de iglesias evangélicas, así que escuchamos la primera pregunta. Nada más tu nombre y a quién va dirigida la pregunta, o si va dirigida a los tres invitados de esta noche. Buenas noches, te escuchamos. Ok, buenas noches. Mi nombre es Manuel López. Mi pregunta va dirigida al pastor Mario Vega. Pastor, en el caso de algunos partidos políticos se han enfocado a lo mismo, a lo que es una regalía en el momento de hacer como una presentación cuando hay invitaciones de alguna iglesia. Me gustaría saber su opinión con respecto a esta parte, a que se han definido de esa parte, en la forma de cómo dar ellos una regalía. Okay. Bueno, yo creo que los partidos políticos hacen todo su esfuerzo por tratar de ganar el voto, ¿no? Y yo creo que no se les puede censurar eso que ellos hacen, ¿no? Pero lo que yo veo mal es cuando la iglesia se deja inclinar únicamente por eso y que va adoptando una posición semejante al de cualquier otra persona. Por eso es que de este foro del que estoy hablando, ese era el propósito, como decirles, este es nuestro pensamiento y nuestras preocupaciones. Ahí se mencionaron temas como seguridad, pobreza, economía, relaciones exteriores, educación, haciéndoles ver de que no solamente el evangélico está interesado en que le regalen un llavero o un lapicero, sino que hay temas de país que desea que se discutan seriamente. Ok. La siguiente pregunta, te escuchamos. Buenas noches. Bien, buenas noches. Mi nombre es Marvin Graeta y la pregunta va abierta para todos. En el bloque anterior comenzaban a hablar de que los candidatos deberían de tener principios y valores. Ahora, viéndolo así, estamos bien limitados porque la mayoría de los candidatos han permitido que sus jefes de campaña comiencen a atacar a otro candidato y se comienzan a ver más comerciales o se comienzan a ver cosas más abiertas a atacar al otro que en hacer propuestas. Entonces quisiera saber, o sea, cómo podemos nosotros digerir eso, de ver que no presentan ningún valor, nada. O sea, sus campañas no contribuyen, digamos, a este no, para nada, porque lo que decía el pastor Vega. Atacan a uno, atacan al otro, y realmente, ¿qué valor es ese? Permitir que tu jefe de campaña ataque a tu contrincante de esa manera. Ok. Pastor Navas, yo creo que a partir del año 1992, que es el año de la firma de los acuerdos de paz, algo sucedió en El Salvador. Una trascendencia importantísima fue la firma de esos pactos de paz, que comenzó a generar un país renovado, un país que estaba entrando a una etapa muy importante, sobre todo en el campo de la democracia. Y creo que algo se ha avanzado, porque la campaña que ahorita estamos viendo de los diferentes partidos políticos posiblemente no alcanza la agresividad que sí veíamos en contiendas electorales pasadas, pero todavía hay resabio de esa confrontación donde el ataque o la desacreditación a los otros candidatos forma parte más importante que las propuestas mismas, que es después de todo lo que al pueblo le interesa. El pueblo lo que quiere es que se le solventen sus problemas. El pueblo quiere escuchar cómo un gobernante, si es que gana en este caso la presidencia de la República, le va a ayudar a solventar los problemas. Pero pareciera que todavía hay algunos que se mueven en las esferas de lo que ha sido el quehacer electoral hasta ahora y pierden de vista el informarnos al pueblo. Y creo que eso al fin de cuentas se va a pagar con votos. Es decir, creo que sí va a pagar una factura la persona que en lugar de propuestas está inclinándose a la desacreditación o cualquier aspecto negativo. O en pocas palabras, está atacando al otro candidato en vez de generar propuestas. Ahora, hay puntos importantes, Romeo, que creo que sí hay que tocarlos, ¿no? Ahora precisamente está saliendo mucho a la palestra pública el tema de manejos inadecuados, irregulares de fondos en el tiempo pasado, y creo que eso de alguna manera también tiene que darse. No sé si realmente es este el tiempo más oportuno para que esa temática saliera, o tal vez se hubiera esperado un poco más. Sí, no, recientemente yo observaba una entrevista de parece periodista del exterior, y este periodista le hacían la misma pregunta,
que se vendía esa clase de campaña. Y él decía que interesantemente el ser humano todavía vota por lo que siente. Y él afirmaba de que esta clase de campañas sucias todavía eran efectivas. Ahora, yo quiero, contestando la pregunta del hermano, decir de que a mí en lo personal o como fundación nos parece una falta de respeto, pues el creer de que desacreditando al rival, porque no somos enemigos, yo creo que en este Salvador debemos todos ya quitarnos esa actitud de enemistades que tenemos, y como decía el pastor Nava, en el 92 sucedió un acontecimiento que todos debemos de recordar, y es que hubo un nuevo comienzo para este país, y yo creo que a estas alturas en donde la población necesita propuestas serias que se le resuelve el día a día, yo creo que definitivamente en las elecciones, en las urnas, se le va a pasar esa factura a esa clase de campaña. Bueno, tercera pregunta. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Ricardo Hércules. La pregunta va para el pastor Dimas y el pastor Vega, que son los que más han hecho referencia a la cuestión del foro y el documento que se les entregó a cada uno de los candidatos. Dos preguntas. La primera, si el contenido mismo del documento iba enfocado a propuestas para los candidatos, que hacían énfasis a sus iglesias, a la iglesia evangélica y a los feligreses, o si eran temas más de país. Y en segundo lugar, se ha hablado mucho del documento, pero no del contenido. Entonces me ha quedado como medio en el aire qué en sí, en esencia, trataba el documento. Gracias, Ricardo, es una buena pregunta. El documento no tenía ninguna petición para iglesias, sino que todas las peticiones eran referidas a temas de país. Y como dije anteriormente, se tocaban temas, el que más ampliamente se tocaba era el tema de la seguridad, donde la iglesia tiene más preocupación. Porque es uno de los temas que más afecta obviamente a la población salvadoreña. Ese es uno, y el otro es donde más la iglesia ha trabajado y tiene más experiencia que aportar. Hasta ahora todos los esfuerzos de inserción de jóvenes disfuncionales que se han hecho, todos están sobre la base de la conversión al evangelio. Por lo tanto, la iglesia tiene ahí una experiencia riquísima, y sobre esa base es que entregó recomendaciones a los candidatos. Pero también hay sobre el tema de pobreza, de descentralización de las fuentes de trabajo dentro del país, desarrollo de áreas, hay temas de economía, hay temas de relaciones exteriores. Es decir que es bastante amplio. El documento se puede obtener en la Alianza Evangélica y es totalmente gratuito. Ok, Pastor Dimas. Sí, definitivamente ese fue el documento que presentaron nuestros hermanos de la Alianza Evangélica, a quien respetamos y estimamos mucho. Estuvimos en ese evento en donde se hizo entrega y se escuchó la participación de todos los candidatos. Al inicio de mi intervención establecí que nosotros no hablamos en nombre de ninguna denominación en específico. Yo creo que habrá algo que poner aquí que no quiero que sea motivo de polémica, pero cuando escuchamos aseveraciones y atribuirnos que representamos a la Iglesia Evangélica, hay un grupo bastante fuerte que no comparte esa idea, porque la Iglesia Evangélica es muy diversa y es bastante amplia, desde la forma litúrgica hasta la forma doctrinal. En ese sentido, nosotros como fundación nos hemos limitado a enfocarnos específicamente en un tema que está carente hoy en día en El Salvador, que es el tema de principios y valores. Reconocemos que todos los candidatos en sus plataformas están haciendo serios esfuerzos por elevar la calidad de vida y aplaudimos las propuestas de la Alianza Evangélica y sabemos que están bien orientadas, pero hemos ignorado que aun cuando ellos hacen serios esfuerzos por mejorar esos niveles de vida en la economía, interesantemente para tener una mejor calidad de vida, pero la vida misma se deprecia porque El Salvador está adoleciendo de una situación bien lamentable que es la carencia de principios y valores. ¿Ustedes comparten que hay bastante desesperanza en el electorado salvadoreño, en las personas que tienen la oportunidad de ir a votar en las próximas elecciones? Desesperanza digo porque de repente dicen, a ver, y la frase es muy conocida, ¿no? Gane quien gane, ese país va a seguir igual. Por eso cuando comenzamos el programa hablé yo de que íbamos a escuchar su opinión respecto a cuál es el rumbo que lleva el país, cómo ven el rumbo que lleva el país. Si la actual administración, por ejemplo, ¿no? Ha beneficiado a sectores que en el pasado han estado excluidos, ¿cómo lo están viendo? Pero además de eso, Pastor Vega, este tema de la desesperanza, ¿no? De la gente que dice gane quien gane, este país va a continuar igual. Yo creo que así es. Hoy las personas muestran menos entusiasmo. Por ejemplo, si comparamos las elecciones de 2014 con las de 2009, hay una diferencia abismal, ¿sí? ¿No? O sea, era un entusiasmo enorme el que se daba en la elección presidencial pasada, si uno la compara a estas alturas, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Y uno recuerda pues fenómenos de estadios, cierres de campañas multitudinarias, grandes expresiones de no solamente partidos políticos, sino de agrupamientos que se sumaban a ellos, cosa que ahora ha ocurrido y si ha ocurrido ha sido en muy
nivel muy bajo, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay bastante desesperanza de las personas, y si no se hace algo importante, cada nueva elección presidencial irá cada vez disminuyendo ese entusiasmo. Ok, Pastor Navas. A pesar de todo, creo que una encuesta reciente, Romeo, expresó de que el 78% de la población estaba dispuesta a ir a votar. Es decir, el pueblo sí está interesado en que se encuentre una salida a la problemática que tenemos. Hay diversos problemas. La violencia está en este momento golpeando severamente al país y repercutiendo esa violencia en otras áreas muy importantes de la vida nacional, cual es, por ejemplo, la vida económica. Todos sabemos cuántos millones de dólares se están invirtiendo en materia de seguridad que podrían ir a otras ramas del desarrollo nacional. Y creo que la gente, aunque sí hay desesperanza, y yo lo he notado en una frase, que aunque es una frase muy verdadera y muy valedera, pero refleja que la gente como que sí tiene desesperanza. Y la frase es esta, Romeo. La gente dice, de esta solo Dios nos libra. No sé si ustedes ya fíjate en eso. No, aquí solo Dios nos puede ayudar. Y aunque es muy valedera, digo, como cristiano, digo que es una frase muy apropiada, pero con todo parece ser una expresión de que los funcionarios están muy lejos de alcanzar solución a los problemas que se están viviendo. Sin embargo, la iglesia evangélica, creo que gran parte de la iglesia evangélica está incursionando en la vida de los funcionarios y de la gente política para inculcar en ellos los principios espirituales. Yo tuve la oportunidad de dirigirme, Romeo, a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Cuando le hicieron el reconocimiento, ¿no? Tuve la oportunidad de recibir ese reconocimiento. Y uno de los factores, solo tenía 5 minutos, era todo el tiempo que me habían dado para hablar, pero enfoqué mis palabras hacia el aspecto de la violencia. Y yo les hacía ver un punto bien importante, que la violencia tiene un factor espiritual que no puede ser confrontado ni con balas ni con leyes, tiene que ser enfrentado con valores espirituales. Entonces, por eso es que creo que nos estamos acercando a costa de las críticas, a costa a veces de no causar buena impresión, pero creemos que es necesario que el factor espiritual sea incluido dentro de la solución posible a todos los problemas que estamos viviendo en el país. Muy bien, escuchamos su opinión. Sí, definitivamente, vuelvo y repito mis palabras anteriores. Este país, creo que lo esencial que está aconteciendo es una carencia de valores. Todos los candidatos a la presidencia y el que quede, no dudo que hará grandes esfuerzos, pero este país necesita alfabetizarse nuevamente en estos elementos o valores axiológicos que son tan ausentes hoy en día. Por eso repito, interesantemente hoy hacen grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida en la economía y en la educación, pero triste o irónicamente la vida misma no vale nada porque por $1 o una cora pues le están asesinando a uno. Yo creo que la misión de nosotros o la pregunta clave para nosotros es, ¿será la oportunidad de la iglesia evangélica en un momento de tanta oscuridad, de tanta situación, de coyuntura, de lamento, que la iglesia reaccione? ¿Será el tiempo de nosotros de tomar esa decisión? Yo creo que esa es la pregunta que los cristianos, que tenemos una responsabilidad, debemos hacernos hoy en día. ¿Quieres profundizar un poco más sobre eso? Porque, a ver, cuando tú te cuestionas y preguntas, ¿será la oportunidad de la iglesia evangélica? ¿A qué te refieres específicamente? Me refiero al hecho de que cuando la palabra del Señor dice que cuando sobreabunda el pecado, también sobreabundará la gracia. Es decir, estamos viviendo momentos extremadamente difíciles, cementerios clandestinos por un lado, noticias de mala economía por un lado, y entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuál fue la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que la peor tragedia que le pudo haber pasado a la humanidad es que haber hecho o creer que Jesucristo simplemente es un líder religioso o erradicar una religión alrededor de la persona de Jesucristo. Yo parto de la idea, como lo establece la palabra, que Él es el administrador por excelencia, porque de Él es la tierra y su plenitud, y si hay alguien que tiene la experiencia para explicarnos cómo administrar la cosa pública, pues ¿quién mejor que el que hizo Quisiera hacer un comentario adicional, Romeo. Fíjate que la parte religiosa en otros países del mundo ha tenido una participación relevante y muy importante. Recordemos un par de casos. El caso del doctor Martin Luther King Jr., que muere y es asesinado, y es un pastor protestante, pero con una incidencia profunda para encontrar una solución al problema gravísimo de la discriminación de los negros en los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos una participación religiosa en medio de un problema social, en un problema de nación.
Acabamos de ser testigos del fallecimiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela era metodista, es decir, de una de las ramas protestantes, ¿no?, que surge allá por los años 1700 y pico, con los hermanos Wesley. Un hombre con una calidad humana impresionante, que creo yo no ha habido un sepelio tan lleno de presidentes del mundo, de mandatarios, como el que acaba de ver, ¿no? Y era un hombre con principios espirituales. Imagínate que cuando sale de la cárcel, donde supuestamente fue enviado por 27 años sin ser un culpable, sale y uno de sus valores principales fue no al odio, no a la venganza. Y eso eso lo movió a él a conformar una nueva nación en Sudáfrica. Y son principios espirituales. Creo que sí, la iglesia evangélica puede hacer grandes aportes. O sea, debería entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque comenzamos hablando de este programa, hasta dónde debe llegar la iglesia evangélica. Exacto. ¿Ya? Si involucrarse más o poner de alguna manera ahí una división y decir, mire, hasta aquí llegamos, pero no podemos adentrarnos más en esto, ¿no? Que muchas veces, pastor, para hacer los cambios se tienen que generar muchas veces desde adentro, estando desde adentro, ¿no? No sé si eso es lo que quieren decir ustedes cuando me están poniendo estos ejemplos. Yo creo que la iglesia, de hecho, tiene una participación política, no partidaria. Por ejemplo, cuando la iglesia se pronuncia en temas como el aborto, la guerra, esos son temas políticos, dependiendo del momento que cada país pueda tener. Y luego, no es política partidaria, tiene que ver con principios éticos. Y desde ese punto de vista, la iglesia tiene que decir mucho, por ejemplo, en el tema de la corrupción, que en nuestro país sí es un tema que tiene que ser mencionado. Entonces, la iglesia es responsable de poder dar a conocer la posición que ella tiene sobre este tipo de problemas, ¿no? Bueno, hagamos la última pausa comercial, vamos a regresar ya para hacer también la parte de la dinámica, pero hay más preguntas, ¿no? ¿Sí? Cuando regresemos hacemos esas preguntas y continuamos con el desarrollo del programa Destino 5500. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a ver, vamos a escuchar más preguntas. Por favor, tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan y tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿por qué la iglesia se limita nada más a sugerir y por qué no puede ingresar a la política, no? Si estamos teniendo claro que los políticos no tienen valores,
seguidamente se oyen actos de corrupción. ¿Por qué los cristianos, que sí los tenemos, porque no participamos activamente de la política y nos introducimos abiertamente ahí? Y la segunda, yo soy cristiano, tengo valores, ¿por qué partido tengo que votar? ¿A qué partido tengo que darle mi voto? Bueno. Ok, a ver, mira, cuando tú dices por qué la iglesia no se adentra, ¿no?, en la política, tú estás hablando claramente política partidaria. Un puesto en el gobierno. Ok, muy bien. Las dos preguntas son interesantes. ¿Quién quiere comenzar? Yo estoy animando mucho en la congregación a que la gente participe, es decir, que opte por alguna posición pública. Yo creo que como ciudadanos, los miembros de nuestra congregación tienen todo el derecho legítimo de poder aspirar a ser hasta presidentes de la República, alcaldes, diputados. Es que eso es su legítimo derecho. Y creo que nosotros como líderes espirituales tenemos que decirle a la gente, mire, este derecho es suyo, usted puede optar. Claro. Sin embargo, yo creo que también, y aquí no sé si me voy a meter en camisa de once varas, pero creo que han habido algunas escuelas, llamémosla escuela, dentro del ambiente evangélico, donde todo esto se tuvo como tabú. Es decir, no, cuidado, uy, sí, peligro, ¿verdad? Y todavía sucede en algunas todavía sucede en algunas oportunidades. Entonces, la gente muy respetuosa de sus líderes espirituales han obedecido eso, ¿no?, y se han mantenido al margen. Pero yo creo que en esta nueva reacción que la iglesia evangélica está teniendo, creo que está sucediendo todo lo contrario. Yo, en forma muy personal, me gustaría mucho ver ministros cristianos evangélicos, pero yo siempre hago una aclaración, Romeo, que sean buenos cristianos, porque eso del poder no es cosa fácil. No podemos hacer ilusiones, no podemos estar en una burbuja. Eso del poder es cosa seria. Y si alguien se mete ahí, tiene que tener toda el crecimiento espiritual para poder contrarrestar en cualquier momento cualquier oportunidad no muy Usted, legal. pastor, ¿va a contestar la segunda pregunta? A ver, la segunda pregunta era... bueno. ¿Por quién debo votar? Dice, o sea, yo soy una persona que tengo principios, dice, y entonces, ¿por quién debería votar en las próximas elecciones? Yo lo único que le puedo dar es el consejo que he estado dando a los miembros de la congregación. Hay que ver los principios en los cuales se están fundamentando cada uno de los candidatos su plan de gobierno, qué es lo que están hablando, qué es lo que están ofreciendo, y eso compararlo con nuestros principios espirituales. En forma ética creo que me es muy difícil poder decirte, hazlo por este partido, pero sí te puedo decir, haz la comparación entre lo que tú crees, entre lo que es importante para ti, entre lo que tú quisieras ver en este país y lo que están ofreciendo cada uno de los proyectos de planes de gobierno. Pastor Dimas, las dos preguntas, ¿no? La primera, si la iglesia debería meterse, la iglesia, digo, evangélica, cristiana evangélica, debería meterse de lleno y decir, bueno, mire, aquí hay un candidato cristiano evangélico, ¿no? Y lo apoyamos todos. Eso es lo que está preguntando. Yo creo, Romeo, de que es el deber de todo cristiano genuino, y me estoy refiriendo a la iglesia en general, no a ministros, porque hay una prohibición constitucional que habría que analizarla, y es tema de otro programa. Pero sí, nosotros como fundación ya hicimos ese intento y fue atacado, fue muy atacado. Si tú te recuerdas, nosotros reconocemos que somos respetuosos de las leyes de la República y sabemos de que la fundación y la iglesia no es el camino para ostentar la administración de la cosa pública, pero sí en determinado momento nosotros estuvimos en un acercamiento con un instituto político, que en aquella época era la Tercera Fuerza, y llevamos a un candidato de la base de la iglesia cristiana, un hombre que nosotros consideramos representaba esos ideales de la iglesia evangélica, precisamente para secundar lo que el pastor Mauricio Nava nos manifestaba. Bueno, fue una escuela muy interesante. Puedo decir de que la iglesia todavía está en ese proceso de maduración, pero yo haría un llamado muy especial, Romeo, a todos nuestros hermanos en la fe, cristianos y católicos, que si nos estamos quejando y lamentando situaciones bien difíciles, somos los llamados nuevamente a tomar esa acción, y secundo lo que decía el pastor Navas, de que es nuestra responsabilidad invitar a aquellos hombres que nosotros consideramos que tienen los principios y los valores, y yo creo que deberíamos de dejar un poco los temores a un lado, porque el creer de que el poder corrompe, bueno, es estar sustentando que nuestro evangelio no es lo suficientemente fuerte como para que alguien se vaya a meter ahí, es creer de que el Daniel no tenía la capacidad de que un Dios iba a estar ahí en el foso de los leones, y así por el estilo. Yo creo que es tiempo de que la iglesia tome... Respecto a la segunda pregunta del joven que
que acaba de participar. Bueno, yo creo que la ética no nos lo permite, pero sí estoy completamente de acuerdo en que debemos de analizar y ser responsables de que no debemos dejarnos llevar por aquellas propuestas que se han dedicado a denigrar y sí analizar si realmente las plataformas de los diferentes candidatos están apegadas a lo que realmente necesita este país y a la luz de la palabra, que es lo más importante, que es nuestra regla de fe y conducta. A ver, me están diciendo que tenemos que hacer la dinámica, pero lo que pasa es que como la pregunta era para los tres, así muy breve, Pastor Vega, respondiendo la pregunta de nuestro joven, ¿no? Del joven que acaba de hacerla, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que la iglesia, como iglesia, no debe participar en política partidaria. Los cristianos, a título personal, lo pueden hacer. Pero para mí la preocupación no es solo que sean personas de principios, sino que tengan capacidad de lo que van a ir a hacer. Porque en este momento hay ya varios cristianos que son diputados, que son alcaldes, que son ministros, y su actuación no es diferente. Y serán de verdad, como dice el pastor Navas. Eso es algo discutible, pero lo que es evidente es que sus actuaciones no son diferentes a las que no son evangélicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y para qué los evangélicos se van a meter a hacer lo mismo? Creo que es responsabilidad de la iglesia instruir a los jóvenes. Mi apuesta es los jóvenes, para que ellos puedan ser formados y desarrollar las capacidades, no solo espirituales, sino de competencia académica, para poder hacer un buen desempeño en sus labores públicas. Y sobre la segunda pregunta, igual es una pregunta que me hacen muchas personas diciéndome por quién voto, y no soy yo quien va a tomar la decisión por ellos. Mi respuesta es la misma que han dicho los hermanos. Voten por aquellas personas cuyos planteamientos se acercan más a los planteamientos del reino de Dios. Ok. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el pastor Dimas. Pastor, se posiciona a un lado de la pantalla, ahí le van a aparecer 6 recuadros. Usted toca el recuadro, uno de los recuadros, le aparece una figura, la fotografía obviamente de un líder o lo que sea, y nos da su opinión respecto a él. Número 2, vamos a ver. En el número 2 está Norman Quijano, candidato a la presidencia por el Partido Arena. Mi opinión. Bueno, creo que está haciendo sus mejores esfuerzos, pero quizás le daría un consejo, quizás dedicarse a realizar una campaña un poquito más de propuestas, porque definitivamente este país está muy convulsionado para seguirle poniendo un poquito más de leña, como decimos los salvadoreños. Le deseo lo mejor y que, bueno, el pueblo salvadoreño sea el quien decida. Por supuesto, se queda ahí un cuadro más de los 5 restantes, cualquiera puede escogerlo. Número 6. El número 6 es Tony Saca, candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Bueno, yo creo que fue uno de los personajes que en el país comenzó a dedicarse a la área social en este país que tanto lo necesitaba. En lo personal creo que tiene muy buenas intenciones y, como repito, pues espero pues que tengan éxito sus propuestas. Pastor Dimas, muchas gracias. Vamos a pedirle ahora al pastor Navas, por favor, que se posicione en la pantalla. Son 4 números los que le quedan. Puede elegir de esos 4 cualquiera, 2 de esos. El número 3, primero vamos a ver de quién se trata. Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Farabundo Martí. Una de las cosas que le reconocemos los salvadoreños a Óscar Ortiz es su buen trabajo en la alcaldía de Santa Tecla. Y uno de los temas que a mí en lo particular, por ser parte del municipio de Santa Tecla, me gusta mucho, es los logros que en materia de seguridad tuvo Santa Tecla por una buena administración. Y fue un hombre que se dejó también afectar por el Evangelio. Personalmente somos amigos con Óscar Ortiz y tuve muchísimas oportunidades de estar con él tocando temas de aspecto espiritual, y él fue muy sensible a esos aspectos espirituales. Y ahora Santa Tecla ya no es más uno de los municipios más violentos de El Salvador, sino que está bastante ya en la franja media. Ok, regresamos a la pantalla. 1, 4 y 5, pastor. Número 5, vamos a ver quién es el número 5. Se trata de Portillo Cuadra, ¿no? El candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena. Me parece que el doctor Portillo Cuadra es un hombre académicamente bien preparado. Creo que es uno de los candidatos mejor preparados, por supuesto, a la vicepresidencia, muy bien preparado para desempeñarse dentro de ese marco de vicepresidente. Me llama siempre un poquito la atención su falta de experiencia en política, porque lo vemos apenas en esta contienda electoral, lo vemos incursionar en materia política, lo cual no ha dejado de notarse en ciertas participaciones que él ha tenido frente a los medios de comunicación, que le falta un poquito de experiencia, pero creo que sería un muy buen candidato, es más bien un muy buen candidato y sería un muy buen vicepresidente. Muchas gracias, pastor. ¿Intuyen ustedes quiénes son los que están en los números que restan? Vamos a ver, jugamos la pantalla ahí.
¿Intuyen ustedes quién está en el 1 y el 4? Vamos a ver. El número 4 para comenzar, dice el pastor Vega. Salvador Sánchez Serén, candidato a la vicepresidencia por el partido FMLN. Creo que él ha demostrado a lo largo de toda su vida, ¿no?, una mística de servicio a la sociedad. Y también quiero decir que después del foro que tuvimos con la Alianza Evangélica, Salvador Sánchez Serén es el que más ha tomado el contenido del documento de la Alianza, y en entrevistas que ha dado en diferentes medios lo ha estado mencionando y hablando de su compromiso. ¿Ha hecho eco de alguna manera de ese documento? Lo ha hecho, es el que mejor lo ha hecho. Y vamos a regresar a la pantalla número 1. Número 1 se trata de Francisco Laínez, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad. Pusimos las fórmulas. Bueno, con todo respeto lo digo, ¿no? Y sabiendo que hay otros, obviamente, candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, pero hay que ser honestos. Según las encuestas, estos dos partidos políticos, FMLN, el Partido Arena y el Movimiento Unidad, tendrían las posibilidades más cerca de ganar la presidencia de la República. Por favor. Bueno, en el caso de Francisco Laínez no comprendo su movimiento, ¿no? Porque primero él disintió mucho con Tony Saca mientras él fue presidente de la República y cuando sobre todo compitió internamente en Arena para ser candidato a la presidencia. Pero ahora pues está como candidato junto a Tony Saca. Entonces, ¿cómo se dio ese cambio? Todavía no lo comprendo. Va. Muchas gracias, Pastor Vega. Por favor, tome asiento. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Hoy sí es la última pausa. Y regresamos ya para algunas conclusiones y para agradecer a nuestros invitados. Bueno, solo para el final, gracias, agradecerle Pastor Vega, Pastor Navas, Pastor Dimas también, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero sí quiero permitirles unos 30 segundos a cada uno para que puedan hacer una reflexión final sobre la temática, ¿no? Porque estamos a menos de un mes y algo para las próximas elecciones y creo que es importante que la gente vaya con más conocimiento a votar a las urnas. Bueno, yo quisiera repetir mi confianza en la juventud. Hemos oído a los muchachos preguntas muy inteligentes que han hecho y han ido al grano de las cosas. Entonces pienso que las iglesias evangélicas tenemos a la juventud como un rico tesoro que debemos instruir para que puedan desempeñarse en el campo de las funciones públicas en el futuro.
Creo que en este proceso de desarrollo que está teniendo el país, nos ha llegado el momento a todos los salvadoreños, desempeñándonos en las áreas que nos desempeñemos, ha llegado el momento de que todos tomemos una decisión de ser mejores. Creo que se vuelve una imperiosa necesidad de que todos decidamos y trabajemos en ese sentido de ser mejores. Qué bueno sería mejores funcionarios públicos, mejores gobernantes, pero también mejores ciudadanos todos. Ok, Pastor Dimas. Sí, agradecerte, Romeo, y finalmente invitar a todos los salvadoreños, hermanos y hermanas, que seamos analíticos a la hora de emitir nuestro sufragio. Yo creo que podemos decidirnos por aquellas propuestas que efectivamente, valga la redundancia, están haciendo propuestas que beneficien a las necesidades de este país. Bueno, muchas gracias, Pastor Vega, muchas gracias, Pastor Navas, Pastor Dimas, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también, y como dice el Pastor Vega, muy buenas preguntas, muchas gracias por haber participado también. Y nos vemos el próximo domingo en Destino 5500. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.